Estamos de vuelta con Comunidad Educativa y ya tenemos en el estudio a nuestro primer invitado, el señor Elías Santana. Elías además nos entregó la batuta hace 15 minutos saliendo de su programa, pero Elías fue protagonista en esta celebración que tuvimos hace 15 años. Ese 31 de marzo del año 2001 fue la primera gran manifestación pública que organizaba, en la que participaba la primera grandísima, pero ya veníamos de haber hecho algunos eventos relacionados justamente con este decreto 1011. Han pasado 15 años, han pasado 16 desde la promulgación de este decreto. Tal vez buena parte de nuestra audiencia no conozca de qué se trata este decreto 1011. ¿Por qué hubo 10.000 personas congregadas en la plaza de Chacaíto ese 31 de marzo? ¿Y a qué viene todo esto? Lila, un gusto compartir contigo en tu programa de Comunidad Educativa y por supuesto con la audiencia de radiocomunidad.com. En el año 2000, el Ejecutivo Nacional, en ese momento era presidente de la República, Hugo Rafael Chávez, tomó varias decisiones con respecto al tema de la educación. Había algunos libros de texto que preocupaban, modificaciones en algunos programas, en algunas actividades, autoridades del Ministerio de Educación que hacían declaraciones que podían prefigurar una intención ideologizante a través del sistema educativo, y hubo un hecho concreto y fundamental, que fue la promulgación del decreto 1011. El decreto 1011, palabras más, palabras menos, creaba la figura de un supervisor, el llamado supervisor itinerante, que era una figura que estaba por encima de los supervisores de carrera administrativa, y este supervisor tenía amplias facultades de llegar a un plantel y decir, bueno, esto no está funcionando bien, las medidas van a ser tales y cuales, incluso, Lila, hasta la destitución del director del plantel. Y una destitución que era de hecho, o sea, que no había ningún trámite previo, salvo la toma de la decisión, ninguna necesidad, ninguna obligación de fundamentar esa decisión, y lo peor aún, no se respetaba, no se tenía previsto el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, ¿no? Que son dos cosas fundamentales garantizados en el ordenamiento constitucional, en una constitución además recientemente aprobada para ese momento en el año 99. Ese decreto comienza a preocupar a la sociedad venezolana. Esto coincide con que el profesor Leonardo Carvajal, educador egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, tenía la inquietud de presentar una propuesta de ley de educación, de ley orgánica de educación. Leonardo venía trabajando con esa propuesta de ley de educación y él pues se había pronunciado también sobre estos asuntos. Y paralelamente a eso, un grupo de personas vinculadas a sociedades de padres y representantes, en ese momento yo estaba muy activo en la Sociedad de Padres y Representantes del Colegio Laura Vicuña, donde para ese momento estudiaban mis dos hijos, y nos convoca una persona que sería estupendo que pudieras contactarnos, que por cierto retornó ayer a Venezuela, o sea que ya está aquí. Por cierto, con un encargo para las instalaciones de Comunidad TV, por eso estoy tan informado de su trayectoria, Lila. Jenny Méndez. Ella convocó a un grupo de padres y representantes en su casa en Prados del Este. Lo recuerdo claramente, esa fue la noche en que te conocí a ti, a Jaime Gallardo, a una cantidad, a Félix Guinán, allí, sí, Ana Black, o sea, éramos como, no sé, 40 personas, muchas parejas, padres, madres preocupados, y hablábamos, en mi caso, desde la perspectiva de organizaciones comunitarias y también como representante en un colegio. Se produce un encuentro entre ese grupo y lo que representaba para ese momento Leonardo Carvajal como la Asociación Civil Asamblea de Educación, y acordamos todo un plan para ese enero del año 2011, que comenzó con una movilización que entregó en la Asamblea Nacional el proyecto en el Congreso, sí, ya se llamaba Asamblea Nacional, el proyecto de una nueva ley de educación, y de allí hubo una marcha hasta el Ministerio de Educación, entre unas 1.500, 3.000 personas. Era todo un suceso, era todo un fenómeno, porque yo diría que el 80% eran personas de colegios privados, o sea, de comunidades de clase media, marchando en el centro organizadamente. Recuerdo que la marcha fue por las aceras, ¿no? Plenas las dos aceras, subiendo, un río humano subiendo, pero ninguna pretensión de cerrar las calles o una actitud violenta. Nos apersonamos frente al Ministerio de Educación, entró una comisión, entregó el proyecto, entraron personas de este naciente movimiento junto a personas vinculadas a Leonardo Carvajal, hubo palabras allí con un megáfono a las afueras del ministerio, y luego
se introdujo una demanda de nulidad del decreto 1011. Correcto. Eso ya estamos hablando del mes de febrero, recuerdo porque creo que ese fue el año que ganó Cardenales de Lara la temporada de béisbol, o estaba en la final, porque la delegación de Barquisimeto vino totalmente de rojo, ¿no? Que Correcto, es el color de Cardenales, y por supuesto eso llamaba mucho la atención. Hicimos una larguísima fila, era un lunes 4 de febrero, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Y fue una larguísima fila, no sé, 400, 500 personas, de uno en uno, entregando y consignando la planilla. Fue un gesto pensado, diseñado para comunicar de esa manera. Vinieron personas, Lila, que yo recuerde, de 6 u 8 estados de Venezuela, de sus capitales. Vino gente de Maracaibo, vino gente de Barquisimeto, vino gente de Maracay, de Valencia, Puerto La Cruz, que siempre ha estado muy activo, y vino una persona incluso desde Ciudad Guayana. Y traían todos las firmas recogidas, y fueron un número considerable de firmas, que es lo que se llama jurídicamente adhesiones a una demanda. Bueno, ocurrieron muchas cosas, por ejemplo, que dada nuestra impericia en estos temas, hoy ya, por supuesto, profundos conocedores de cómo es el procedimiento de impugnar una ley, en aquel momento no tanto, y resulta que el lunes no había despacho. Entonces, bueno, teníamos las cajas, recuerdo que llevamos las cajas al Grupo Social CESAP, y de allí las trasladamos al día siguiente en unas carretillas, ya en unas carruchas, al Tribunal Supremo de Justicia, porque el número era considerable, era realmente una movilización con raíces. Y bueno, se entregó, se consignó esta demanda, empezaron las adhesiones de muchas organizaciones y tal. Y este grupo, que se constituyó a partir de esa reunión convocada por Eugenia, por Jenny Méndez, Meyer, ese grupo decide organizar un evento en la Plaza Brión de Chacaíto, tratando, ya teníamos celulares desde hace unos 10 años en la sociedad, en el mundo contemporáneo, y pues a través de las redes que se habían construido, por correo electrónico, de las reacciones de la gente, se organiza un evento, Lila, con un diseño. A mí me gustaría mucho destacar del 31 de marzo y de lo que significó la importancia del diseño cuando un grupo ciudadano va a actuar y pretende influir en la opinión pública. El diseño era muy claro, tenía que ser un evento en el que hubiera muchas intervenciones de muy diversos sectores, los voceros fuesen de diferentes edades, de diferentes procedencias socioeconómicas, con una participación de todas las ciudades, además de que el evento fuese en Caracas, y que el evento fuese breve, conciso, y que no estuviese el elemento político externo de la confrontación que en ese momento existía ya en el país. Se diseñó pues la tarima, se resolvieron los aspectos logísticos, eran unas 70, 80 personas alrededor de este grupo, que luego, Lila, asumiría el nombre de Movimiento Nulidad 1011, luego, pocos días después, ¿no? Porque, bueno, hacía falta firmar, hacía falta crear una dirección de correo electrónico, todas estas cosas, y realmente luego se estructuró como un movimiento. Pero para ese evento, fíjate, la tarima estaba colocada frente al centro comercial Chacaíto, para tener entonces una panorámica y permitir que hubiese una participación de unos 180 grados, ¿no? Personas alrededor de casi todos los lados de la tarima, salvo la parte posterior. Porque en la parte posterior había un inmenso mapa de Venezuela colocado. Teníamos una escalera un poco debilucha ella, y la hija de nuestra querida amiga, la humorista venezolana, diseñadora gráfica Ana Black, Victoria, era la encargada de colocar unos emblemas en cada una de las ciudades que estaban señaladas en el mapa. Y bueno, a mí me tocó ser el moderador de esta concentración, y recuerdo que alguien del equipo de producción del evento hacía el contacto telefónico, por ejemplo, con Laura Gisela Álvarez de Barquisimeto, y hacíamos la conversación con Laura Gisela con el speaker del celular al lado del micrófono de la tarima. Entonces yo decía: aquí estamos en Barquisimeto, tantas y tantas y tantas personas de tales escuelas reunidos en tal lugar. Chévere, muchas gracias. Entonces una bulla, un aplauso y tal. Y Victoria se subía y colocaba Barquisimeto. Y así llegamos, Lila, a 32 ciudades. Se dice rápido. Este es un movimiento que no tenía ningún soporte político, partidista, eran personas, bueno, vinculadas algunos a organizaciones comunitarias, teníamos algún tipo de experiencia organizativa y luego intuición y sentido común, ¿no? Y se organizó. Y la verdad, una estupenda división del trabajo.
Yo creo que eso dinamizó, ese evento dinamizó que ese grupo de personas que se conoció en diciembre dijéramos, bueno, nos va muy bien, mucha gente nos llama, necesitamos voces especializadas, actividades especializadas, recaudar fondos, imprimir franela, tener un diseño, comunicarnos. Nos empezaban a invitar a viajar a diferentes lugares de Venezuela. El evento no duró más de 2 horas y media. Empezó quizás casi con 1 hora de diferencia con respecto al momento en que había sido convocado. Todo lo logístico estaba listo, pero ¿sabes cuál era el momento de comenzar? ¿Por qué, Lila? Porque al principio había 1.500, 2.000 personas y hubo un momento, el momento culminante del evento, yo diría cuando llevábamos más de la mitad del evento, se llegaron a contabilizar más de 10.500 personas desde la azotea de uno de los edificios de la zona. Incluso estoy seguro que el cineasta Carlos Oteiza, cineasta venezolano, debe conservar las imágenes porque este es un momento histórico. Sería una gran ocasión solicitarle a Carlos Oteiza. Ellos filmaron, creo que en 16 milímetros o 35 milímetros, no era video, estaban filmando. Recuerdo los equipos y todo, y ellos, bueno, tienen el registro de esa inmensa movilización que ocurrió. Una movilización donde la gente llevó carteles, llevó letreros, cosas graciosas. Para mí, pues, la génesis, Lila, de las movilizaciones que luego plenaron a la sociedad venezolana, la iniciativa, la creatividad de la gente, venían muy organizados. La educación católica estuvo muy presente, los colegios venían representantes religiosas, sacerdotes, venían estudiantes de educación media, se empezaron a acercar los gremios, hubo intervenciones de 2 representantes sindicales, hubo intervenciones de 2 federaciones de centros universitarios, de 2 universidades privadas, que también les preocupaba este tema. Todo era alrededor del decreto 1011 y, por supuesto, apoyando el proyecto de nueva ley de educación, pero realmente la movilización era contra el decreto 1011, ¿no? Y las intervenciones, ninguna, salvo el padre Ugalde, Leonardo Carvajal y hubo una tercera persona que tuvieron cerca de 10 minutos. Todo esto se organizó, había un sitio donde normalmente había reuniones previas, se organizó, se diseñó, se habló de los mensajes y de lo que se le iba a pedir a cada orador. Y bueno, me tocó entonces con el rol de moderador, Lila, algo muy simpático que era, tú sabes, hablar con la gente y decirle que realmente no eran más de 3 minutos. Yo me paraba detrás de la persona, lo jalaba por la, ¿cómo se llama esto? La pretina del pantalón disimuladamente, o tú sabes, en el codo, un pequeño saludo, un carraspeo. Y hasta ya a mitad del evento la cosa tenía además un tono jocoso, la gente sabía que cuando uno se acercaba, tal. Fue un acto lleno de mucho contenido, se hacía alusión a artículos de la Constitución, artículos de la ley, los docentes que hablaron directores de planteles oficiales, que oye, muchísima valentía, ¿no? Sí. Y dijeron porque ellos no aceptaban que hubiera una figura que no le respetara el derecho a la defensa, que eso significaba la posibilidad de cambiar la estructura de un plantel de la noche a la mañana sin la participación, y eso obviamente constitucionalmente no se podía. El evento fue un gran impacto en los medios de comunicación, fue muy acertado que fuese un sábado. Esta idea de que fuese en 32 ciudades garantizó que en esas ciudades, en los también periódicos regionales, también fue noticia, porque estas personas convocaron a los medios regionales. Ya en Venezuela, obviamente, no hay una opinión pública. La opinión pública está conformada por las opiniones públicas de cada región, donde cada medio hace su labor, tiene su peso, tiene su tarea, y al siguiente día fue sujeto del análisis y de la reseña por muchos medios de comunicación. Eso el 31 de marzo del año 2001 es la primera movilización cívica no partidista importante desde el año 1999. Ha habido otros momentos, otros acontecimientos que se pueden conversar, pero esta tenía esa relevancia. Si bien se oponía a una política, una decisión gubernamental, no era una manifestación contra el gobierno en su conjunto, no hubo una alusión al presidente de la República. Que, por cierto, valga el paréntesis, esa tarde, el ciudadano presidente de la República tenía convocado un acto político en el centro de Caracas, creo que en la Plaza Diego Ibarra, un acto con reservistas de las Fuerzas Armadas. Y ese acto realmente tuvo una
asistencia muy deslucida, ¿no? Cerca de 2.000 personas, y todavía pues las cámaras de Venezolana de Televisión no estaban suficientemente activadas y para, digamos, presentar la mejor versión posible de cualquier acontecimiento, y se pudo ver ante la opinión pública. Además, el presidente se mostró de muy mal carácter ante la escasa asistencia. Dadas sus dotes de comunicador, el presidente estaba de mal carácter con respecto a eso, pero señaló que esa mañana en Chacaíto había habido una movilización que no había llegado ni a 500 personas. Esa fue la cifra que utilizó. Y el presidente entonces decía esto y decía, bueno, esa fue una manifestación escuálida. Esos que están ahí son unos escuálidos. Lo digo como nota de color a esto, porque allí nació ese día, 31 de marzo, sábado 31 de marzo del año 2001, nació ese término que tanto popularizó posteriormente el presidente, pero como una contrainformación con respecto a una movilización contra una política gubernamental con más de 10.000 personas y un evento que habrá tenido a lo sumo 3.000 convocados, que era gubernamental. También quiero recordar, una de las consignas más importantes de ese día era supervisión sí, intervención no. Correcto. Es decir, como marcando también la nota de estamos opuestos a la intervención, sí queremos supervisión, sí queremos mejores escuelas, pero no queremos intervención. Como marcando también una tónica de proposición que ha caracterizado a lo que después se convirtió en la red de padres, el movimiento 1011, que no derivó en la red de padres. Vamos a ir a una pausa musical ahora y luego vamos a completar qué pasó después de esto. Y tenemos todavía en el estudio a nuestro amigo Elías Santana, y ya tenemos por vía telefónica a Carlos Cedeño. Y la razón por la cual convocamos a Carlos no era parte de Nulidad 1011 en ese momento temprano, hace 15 años, pero es hoy parte muy activa de la red de madres, padres, representantes. Carlos, hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la llamada. Hoy estamos celebrando y recordando este 31 de marzo del año 2001, hace 15 años, se cumplirán el día de mañana. Tú en ese momento no eras parte de Nulidad 1011, pero ¿estuviste en esa manifestación? Sí estuve, digamos, convocado por ustedes y despertándome a esta participación que hoy por hoy, bueno, recordamos con muchísimo sentido, ¿no? Sobre todo lo que estamos metidos dentro del tema educativo. Claro, déjame pasar ahora con Elías un segundo, Carlos, y después volvemos contigo. ¿Qué pasó después de esta manifestación? ¿En qué terminó este problema del decreto 1011? Sí, bueno, Lila, primero saludar a Carlos y decir que, bueno, él tiene edad como para haber sido miembro fundador del movimiento. No es que haya una diferencia etaria entre nosotros así muy significativa. ¿Queda claro, Carlos? Bueno, sí. Mentira. Carlos es mucho más joven, en ese momento un docente dedicado pues a su actividad profesional, y qué bonito que él utilizó ese tema. No, estuve allí para despertar, para entender pues esa realidad. Para mí, en lo vital, Lila, en mi vida, fue un momento muy, muy importante. No solamente porque a partir de ese momento yo creo que nosotros crecimos como grupo, bueno, y decidimos la constitución de una asociación civil, de un movimiento, y de un movimiento que me ha dotado probablemente, mira, del 60% de quienes son mis amigos, entre ellos tú, Lila, mis amigos más queridos en este momento de la vida, que, o sea, realmente hemos hecho una familia, una tribu, una pandilla, en buena medida el Centro Comunitario de Caracas, en buena medida radiocomunidad.com, es posible gracias a ese tejido emocional, a ese tejido de confianza y a esa, por supuesto, afinidad con respecto a la visión de país. ¿Qué pasó luego? Bueno, hicimos acciones en diferentes ciudades de Venezuela. Esa vocación fue muy interesante. Hacíamos unas guías, unos instructivos. Tú quizás te acuerdes, Lila, bromeábamos mucho con eso porque decían hasta cómo vestir, cómo desfilar o cómo marchar, cómo organizar una reunión. Pero era una sociedad civil que estaba pues despertando a la participación, y esas guías, esos instructivos, que no eran otra cosa que la aplicación de los conocimientos del movimiento de las asociaciones de vecinos y de las asociaciones civiles sin fines de lucro, aplicarlas, sistematizarlas para que un papá común y corriente que nunca había participado en nada más o menos organizado pudiera hacerlo sin mayor problema. Y bueno, teníamos ya internet, teníamos ya correos electrónicos, las célebres listas de correo electrónico que te permitían masificar esta información. Hubo mucha receptividad, Lila, de los medios de comunicación a estos temas. De hecho, hubo mucha presión en los medios de comunicación. Se continuó trabajando en el tema de la Ley Orgánica de Educación, en la propuesta, y también el decreto 1011. Eran
las dos actividades, una constructiva, una propositiva, otra de rechazo, de confrontación frente a una medida, no frente a un gobierno en su conjunto. Yo creo que esa fue la clave para que muchos docentes, incluso muchos simpatizantes de la corriente política cuyos líderes habían aprobado el decreto, nos acompañasen en el cuestionamiento. Recuerdo, Lila, muchos debates en los medios de comunicación, 3 o 4 debates emblemáticos en lo que era en aquel momento el canal Globovisión, donde acudían representantes del Ministerio de Educación y parlamentarios que estaban de acuerdo con el decreto 1011. Recuerdo mucho el diputado José Luis Farías, en ese momento del movimiento Quinta República, que era muy enfático, muy rudo en las conversaciones y tal. Fuimos a muchísimos debates en diferentes ciudades de Venezuela. Valencia fue uno de los destinos más visitados. Allí también nació, Lila, una amistad con Leonardo Carvajal, pues nos tocó viajar por muchos lugares de Venezuela. Y se fueron creando equipos del movimiento Nulidad 1011. La presión continuó, hicimos algo, Lila. Está el trabajo público, está el trabajo incisivo en los medios de comunicación, pero también el trabajo de institucionalmente ir a conversar con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lo hicimos institucional, formalmente, nos tocó ir a varios despachos de los magistrados, presentar nuestros argumentos, y es muy diferente cuando a un magistrado le dicen, por ahí andan unos loquitos pidiendo tal cosa, cuando vienen unas personas con formación jurídica, con una disposición al diálogo, hacen una argumentación y no aluden a otros temas de la situación del país. O sea, no politizan el evento, la decisión que el magistrado tiene que tomar. Bueno, y finalmente, Lila, en diciembre de ese año, muy por debajo de la mesa, de pronto nos damos cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia había decidido y había dicho, ratifico el decreto 1011. Perfecto, ese era el titular. Y luego procedía a decir, pero debemos hacer estos ajustes. Y sacaron todos los contenidos que no eran constitucionales que estaban en nuestra demanda. Tú me preguntas, ¿ganaron la demanda? Claro que sí. Formalmente, no. En lo no formal, sí rotundamente, porque todos los aspectos cuestionados ya no continuaron en el decreto 1011. Sin violencia, actuando en el marco de la ley, ciertamente inspirados en Gandhi, en Luther King, en figuras como Nelson Mandela. Ese movimiento en ese año 2001 tuvo ese inmenso logro. Lo demás es una historia que está por ser contada. Así es. Muchísimas gracias, Elías, por acompañarnos. Gracias a ti, Lila, y un abrazo a mi amigo Carlos Cedeño. Gracias. Carlos, volvemos contigo entonces. Esto fue lo que aprendimos de ese 31 de marzo y de todo lo que se gestó alrededor del decreto 1011, pero cuando tú llegaste a nuestra organización ya no éramos Nulidad 1011, ya éramos la red de padres, y quería un poquito ver por qué te acercaste a esta organización. Ya, obviamente estabas involucrado en el tema educativo por un tema profesional, pero decidiste además hacer activismo en este ámbito educativo. Mira, en momentos de tanta confusión y tanta convulsión en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos como los que nosotros estamos viviendo, no desde ahorita, sino ya desde hace algunos años, uno tiene que como afinar muy bien los criterios que le rigen las conductas, las acciones, las disposiciones a uno como profesional y como persona, ¿no? En el tema educativo, yo creo que siempre debemos apuntar al beneficio de nuestros niños, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. La red de padres siempre ha sido un espacio en donde lo principal es el beneficio de los niños. Lo principal, lo que nos mueve es el beneficio de los adolescentes, el desarrollo, y cómo nosotros los padres podemos hacer de esos muchachos los mejores seres humanos posibles, las mejores versiones de sí mismos, ¿no? Cuando uno está en el tema educativo, hay muchas corrientes que te jalan para distintos lugares, ¿no? Es decir, los dueños de colegio tienen unas visiones probablemente que no se completan con eso. El Ministerio de Educación puede tener una visión que no necesariamente es la de favorecer a los estudiantes. Los gremios igualmente pueden tener una visión distinta al beneficio de los niños. Entonces, los que legítimamente pueden defender lo que mejor le conviene a un hijo son sus padres. Yo creo que la red de padres ha sido históricamente, desde su fundación, una institución que ha logrado mantenerse en el tiempo defendiendo, como bien lo dice la ley de la LOPNA, defendiendo las obligaciones y derechos que tienen nuestros niños. Eso es fundamentalmente lo que a mí me ha motivado a
pertenecer a una organización como esta y lo que me motiva todos los días a seguir participando en ella, ¿no? Fantástico, Carlos. ¿Y para recordar a la audiencia, qué iniciativas ha participado la red de padres que han cambiado, digamos, de alguna manera la realidad en las escuelas? Bueno, yo recuerdo una con mucha fuerza, que es cuando hubo la resolución 58, ¿no? Nosotros hicimos un análisis bien sesudo de lo que es la resolución, e incluso y sesudo reconociendo, digamos, las bondades que puede tener y reconociendo obviamente las oportunidades de mejora, no solamente viendo esto como un gran caos, sino también viéndolo como una oportunidad en algunos de sus artículos. Y nos reunimos con muchísimas escuelas, nos reunimos con muchísimos padres y mostramos, digamos, esta manera de ver la resolución y la manera como podemos abordarla sin perjudicar a nuestras escuelas y sin perjudicar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, ¿no? Esa es una. ¿Y recuerdas la resolución 114, el papel de la red de padres en esa resolución? Sí, claro. En la resolución 114 también jugamos un rol importante, sobre todo, y creo yo que nuestro rol en estas resoluciones ha sido la objetividad, es ver cómo nosotros podemos reconocer incluso las virtudes que puedan tener resoluciones como esta y obviamente ver las oportunidades de mejora, ¿no? Y tratar de encauzarnos o aprovechar, digamos, estas virtudes y tratar de manejar de acuerdo a lo que nos permite el contexto las oportunidades de mejora que tiene. Como decía Elías, sin violencia, dentro del marco de la ley, respetando las instituciones y respetando el derecho de nuestros niños a tener la mejor educación posible. Sí, yo creo que tú has dado en varios puntos claves, uno que tiene que ver con que lo primero para nosotros son en efecto niños, niñas, adolescentes, nuestro foco está ahí y actuamos en el mejor interés de niños, niñas y adolescentes, eso es fundamental para la red. Y cualquier cosa que los perjudique, pues por ahí no vamos a ir, eso no es el camino. Y la otra cosa que has marcado es nuestro interés en mantener un nivel de diálogo y de respeto que nos permita lograr esas cosas buenas para niños, niñas y adolescentes. Y hay otro punto importante que yo recuerdo, digamos, con mucho cariño en la red de padres, es la constante defensa del calendario escolar de nuestros estudiantes. Siempre estamos muy pendientes en la red de padres de que nuestros muchachos reciban la mayor cantidad de días de clase posible, que no se suspendan las clases por razones políticas, económicas, cosas atribuibles al mundo de los adultos, pero que van en detrimento de lo que es la calidad en la formación de nuestros estudiantes. Lo primero que se tiene que tener en consideración en la formación de nuestros estudiantes son los días de clase. Si no existe un día de clase, no existen posibilidades de formación de nuestros estudiantes. Y la red ha hecho un esfuerzo importante en marcar, digamos, la importancia, valga la redundancia, que tiene el calendario escolar en la formación de nuestros niños, ¿no? Gracias por traer a colación ese punto, ese tópico, porque además la red está trabajando en este momento la posibilidad de contrarrestar los efectos que la crisis de suministros de alimentación está teniendo sobre precisamente el tema de la escolaridad y la asistencia a clase, y ese en efecto ha sido un interés primordial de la red de madres, padres, representantes, el que nuestros niños reciban todos los días de clase posible. Sí, en las escuelas, como lo hemos conversado anteriormente, o en las escuelas no, en el país siempre hay una muy buena razón para suspender clases. Es decir, siempre hay una muy buena razón para no ir, porque bueno, tienes que hacer una cola para comprar comida. Hay una buena razón para no ir porque van a entregar las boletas desde el punto de vista administrativo de las escuelas. Hay una buena razón para no tener clases porque van a suspender, porque se decretan unos días adicionales de libres por una festividad X, Y o Z que quizás obedezcan a razones políticas. Entonces, ese tipo de cosas no nos llevan a ningún lado y la red ha sido, digamos, muy constante a lo largo de todos estos años en defender el derecho que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes a tener una formación de calidad que comienza con la asistencia, como lo reza la ley,
de un mínimo de 200 días hábiles, que entenderíamos que serían 200 días de clase. Es correcto. Carlos, muy agradecida con esta participación en este espacio que pretendía y pretende celebrar esa organización, esa capacidad de organizarnos alrededor de temas que nos interesan en niños, niñas y adolescentes en el marco de los 15 años del 31 de marzo, que fue esa primera gran manifestación que reflejó la organización del sector de madres y padres alrededor de temas educativos. Sobre lo que decía Elías al principio, yo quisiera rescatar el tema de la no violencia y con el marco de la ley. Uno cree que para uno alzar su voz, por llamarlo de alguna manera, para uno decir su pensamiento, no necesariamente uno tiene que pegar gritos ni tiene que ofender a los demás. Sin violencia, con respeto y en el marco de la ley, uno puede hacer saber lo que uno piensa y quizás tenga mayores probabilidades de ser escuchado porque quien tiene que escuchar y pueda lograr cosas con más eficiencia. Así es, Carlos. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, estaremos hablando próximamente. Gracias. Hasta luego. Bien, era el profesor Carlos Cedeño, director del Colegio Integral del Ávila, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, con quien conversábamos sobre el hoy de esta organización que nació en diciembre del año 2000 alrededor del decreto 1011 y se convirtió luego del rotundo éxito que se obtuvo a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, en el que, aunque nominalmente no fuera rechazado el decreto, de hecho se modificaron todos los aspectos ilegales e inconstitucionales y fue debido a la presión cívica, ciudadana y de la razón que organizaciones, entre las que se encontraba Nulidad 1011, pusieron sobre las autoridades para esto. Bien, llegamos al fin de este espacio. Como siempre, en los controles está nuestro amigo Yonder Pincay. En la coordinación general de la estación Sonsoles Bamonde, y quien tuvo el gusto de hablar para ustedes, Lila Vega. Nos vemos la próxima semana en Comunidad Educativa.